poder continuar. Bueno, dijimos que los barbitúricos fueron los de los primeros sedantes hipnóticos, de los sedantes hipnóticos más utilizados durante la década del tiempo de 1900 a 1960, principalmente por pues, efectos depresores en el sistema nervioso y también anticonvulsivos, pero pues la selectividad que se empezó a buscar para desarrollar fármacos más selectos del sistema nervioso como anticonvulsivos, pues fue lo que dio paso a que se descubrieran la fenitoína y la tremetiadona, que eran ya anticonvulsivos que no tenían como tal actividad depresora. Y esto también dio paso a que en 1950 la clorpromacina y el mepromato, que eran sustancias utilizadas para la domesticación de animales, ayudaran a sintetizar, bueno, a que se sintetizara el clordiazepóxido de 1951, que como tal tuvo un periodo de 11 años de investigación para poder a finales de 1961 ser utilizado como un medicamento aprobado. Y con esto pues se inició la era de las benzodiazepinas, que tienen menos depresión fatal en el sistema nervioso central y también tienen una selectividad un poco mayor a ciertos efectos como ansiolíticos que los barbitúricos pues no tienen. Y con esto pues termina la era hegemónica de los barbitúricos. Y también mencionamos que pues un sedante es como tal un fármaco que va a disminuir la actividad, va a moderar la agitación y va a calmar a una persona, y la diferencia pues va a ser que un hipnótico es aquel fármaco que va a generar somnolencia, va a facilitar el inicio y mantenimiento de un estado de sueño que se va a parecer lo más posible a un sueño natural y del cual una persona puede ser despertada fácilmente. También vimos que en generalidades de los barbitúricos, estos barbitúricos provienen del ácido barbitúrico, que es el 2,4-trioxohidropirimidina. Como tal compuesto, pues dijimos que no tiene actividad depresora central, a menos de que tenga el grupo alquilo en la posición 5, que le da la actividad hipnótica. También que hay dos tipos de barbitúricos, los oxibarbitúricos y los tiobarbitúricos, principalmente, que pues su diferencia va a ser que los oxibarbitúricos tienen oxígeno en el carbono 2 y los tiobarbitúricos en el carbono, tienen azufre en vez de oxígeno. Y este cambio va a hacer que los tiobarbitúricos sean más liposolubles, por lo tanto van a tener una menor duración, también una menor latencia del inicio de la actividad, van a tener una aceleración de degradación metabólica pues rápida, y también van a tener un aumento de su potencia hipnótica a pesar de que tienen una acción corta. Y que los barbitúricos en general todos deprimen reversiblemente a los tejidos excitables, pero pues tienen una preferencia mayor por el sistema nervioso central. Y que las acciones de los barbitúricos es que son agonistas alostéricos, y como tal lo que van a hacer los barbitúricos pues va a ser aumentar el tiempo que están abiertos esos canales de cloruro, por eso se va a hiperpolarizar la membrana, y que hay otros efectos que hacen que los barbitúricos sean depresores potentes, porque también pueden inhibir a los receptores excitadores de AMPA-cainato, y también inhiben la liberación de la vía del glutamato en un efecto pues de los canales de calcio. Y a altas concentraciones, incluso los barbitúricos no necesitan al GABA, ellos solos pueden actuar sobre este receptor GABA y abrir los canales, ya sin generar, pues, necesitar el ligando. Y esto, pues, es de las principales causas que lleva a que los barbitúricos sean unos depresores muy potentes del sistema nervioso. Buenos días, doctora. Ay, perdóname, Lizeth, que te interrumpa. Sí, no te preocupes. Sí, doctora, apenas me pude conectar. No sé si me podría poner mi retardo, por favor. Dime. Sí, le decía que apenas me pude conectar. No sé si me podría poner mi retardo, por favor. La que falta, ¿verdad? Sí, está bien, hija. Sí, gracias, doctora. Bien. Pérez Torres Josaret. Sí, gracias. Continúale, por favor. Sí, bueno, ya hablando en general de los efectos que tienen los barbitúricos, se van a dividir en efectos en el sistema nervioso central y efectos sistémicos. Los efectos en el sistema nervioso central van a hacer que en dosis no anestésicas, como tal, los barbitúricos pueden suprimir las respuestas polisinápticas, pueden disminuir la facilitación y aumentar la inhibición de las neuronas.
La inhibición de los barbitúricos principalmente es a nivel posináptico en lo que son las células piramidales corticales y cerebrales, también en el núcleo cuneado, en la sustancia negra y en la retroalimentación y en las neuronas de retroalimentación talámica. Y el único lugar donde se conoce como que pueden inhibir presinápticamente, pues es en la médula suprarrenal. También los barbitúricos generan todos los grados de depresión del sistema nervioso central y por eso es que son muy peligrosos y con dosis muy pequeñas, pues pueden llegar con dosis no tan altas ya pueden generar todos los niveles de depresión del sistema nervioso. También hay ciertos barbitúricos, como el fenobarbital y el mefobarbital, que tienen un grupo 5-fenilo, y este grupo 5-fenilo les da la capacidad de ser anticonvulsivos selectivos. La seguridad en cuanto a los barbitúricos, pues es muy baja, tiene un índice terapéutico muy bajo y también tienen muy poca selectividad. Esto pues hizo que se empezaran a buscar fármacos que fueran más selectivos en cuanto al sistema nervioso central y por eso pues surgieron después las benzodiazepinas. Y en cuanto al dolor, los barbitúricos como tal no van a afectar el dolor, es decir, si un paciente tiene percepción del dolor, el barbitúrico no, aunque se le ponga en anestesia, no lo va a quitar, se podría decir así. Incluso en pequeñas dosis los barbitúricos pueden aumentar el dolor, por eso es que no son confiables a la hora de administrar anestesia en pacientes que tengan un dolor ya sea moderado o pues grave. Los efectos en las etapas del sueño, a dosis hipnóticas, los barbitúricos normalmente aumentan el tiempo de sueño total y también van a alterar las etapas del sueño, dependiendo pues de la dosis a las que se den, y van a disminuir todo, igual que las benzodiazepinas, lo que es la latencia del sueño, el número de despertares y la duración del sueño de ondas lentas y de REM. En cuanto a la tolerancia, pues esta surge muy rápido. En unos días, si se administra de manera frecuente, los barbitúricos desarrollan tolerancia en cuanto al sueño en unos pocos días, incluso en 2 semanas ya se puede reducir al 50% el sueño total. Y también puede haber, si se le da una medicación, una dosificación a un paciente y no lo interrumpe, puede generar que se produzca lo que es el efecto rebote, que en vez pues, de dormir va a generar que tenga insomnio. En cuanto a la tolerancia, abuso y dependencia, pues los barbitúricos son fármacos que eran muy abusados, principalmente porque tenían tolerancia farmacodinámica. La tolerancia farmacodinámica como tal se desarrollaba en un periodo pues largo, de semanas a meses, pero si se desarrollaba tolerancia farmacodinámica para los barbitúricos, en general se desarrollaba tolerancia para todos los depresores del sistema nervioso. Entonces, tolerancia a uno, pues era tolerancia a todos. La tolerancia farmacocinética, en cambio, es mucho más rápida para los barbitúricos, se alcanza en unos días a una semana, como mucho, y pues esto hace que sean metabolizados muy rápido, pues de las principales causas por lo que son metabolizados muy rápido, y también generan tolerancia rápida a efectos como los eufóricos, sedantes e hipnóticos. Y pues este aumento de la tolerancia va a generar que tengan un índice terapéutico bajo y también va a generar que haya mucho abuso de estas sustancias y dependencia. En cuanto a sus efectos en las estructuras de los nervios periféricos, sí tienen, pero pues son menores que los efectos al nivel del sistema nervioso central y principalmente causan una depresión selectiva en lo que son la transmisión de los ganglios autónomos, porque van a disminuir la excitación nicotínica por receptores de colina. Esta es una de las razones por la que la tensión arterial va a caer cuando se administran barbitúricos de manera intravenosa o por una intoxicación grave. También en la unión neuromuscular, si se usan los barbitúricos como anestésicos para una cirugía o algo por el estilo, y se pone también relajantes neuromusculares como la tubocurarina o decametonio, que son bloqueantes neuromusculares, los barbitúricos van a acentuar más sus efectos. Y esto es principalmente porque los barbitúricos inhiben el flujo de corriente a través de los receptores nicotínicos de acetilcolina. Por eso tiene también que tener precaución en el momento de usar bloqueantes neuromusculares, si se van a poner barbitúricos. Ya en efectos más sistémicos, los barbitúricos, su principal, lo más temido por los médicos, pues es lo que hacen en el sistema respiratorio, porque los barbitúricos van a deprimir mucho el sistema respiratorio en concentraciones no tan altas.
sus efectos principales van a ser que disminuyen la mecánica respiratoria y también los mecanismos que son responsables de los procesos rítmicos de la respiración. Y si, por ejemplo, se le induce si una persona toma 3 veces lo que es la dosis para inducir el sueño, como ya puede eliminar casi completamente la conducción neurógena de la respiración y también puede suprimir lo que son los mecanismos de hipoxia y va a disminuir los mecanismos, de menor manera va a disminuir los mecanismos de quimioreceptores. Al ser todo esto, pues prácticamente lo que está haciendo es quitando todos los reflejos que puede tener el sistema respiratorio para compensar esa disminución de la mecánica respiratoria y pues el paciente no va a poder recuperarse, no van a tener ese mecanismo de defensa. También, pero ese margen, aunque es estrecho, entre lo que es el poder generar anestesia y la dispersión respiratoria que causan los barbitúricos, sí es lo suficientemente, bueno, no es tan grande, pero sí es usado para, sí es una de las causas que hace que los barbitúricos pues puedan ser utilizados todavía como agentes anestésicos, pero siempre con mucha precaución y normalmente los barbitúricos que se usan para este tipo de situaciones pues son los de acción ultracorta, como el tiopental y el metoxital. También en el sistema respiratorio los barbitúricos van a disminuir ligeramente los reflejos protectores hasta que el grado de intoxicación ya sea suficiente para producir la depresión respiratoria intensa. Pero sí, estos son las razones principales por lo que muchos todavía ya tienen mucho miedo para pues, usar los barbitúricos como anestésicos, porque sí deprimen bastante, sí deben de cuidarse bastante a la hora de administrarse porque pueden deprimir de manera muy grave el sistema respiratorio. El sistema cardiovascular tiene un poco más tolerable porque a dosis sedantes o hipnóticas de barbitúricos por vía oral como tal no tienen un efecto significativo. E incluso los anestésicos como el tiopental son más benignos que los usados los anestésicos que son los anestésicos que son más volátiles. Pero los barbitúricos sí pueden ralentizar los reflejos cardiovasculares, principalmente, pues como ya había mencionado, por la inhibición de la transmisión de los ganglios autónomos, y esto es más evidente en pacientes que tengan ya sea insuficiencia cardíaca congestiva o que tengan choque hipovolémico. También se debe tener precaución a la hora en la respiración a presión positiva, debido a que los barbitúricos van a afectar el reflejo cardiovascular de la inflación del pulmón. Y esto pues hace que se debe de tener mucho cuidado a la hora se debe de tener precaución a la hora de poner el oxígeno, debe de ser en condiciones muy específicas, ya sea que en la anestesia sea necesario que se le ponga el oxígeno al paciente o cuando pues haya una intoxicación grave. También los barbitúricos que son administrados por vía intravenosa y son barbitúricos principalmente, como el tiopental, si se administran después de que ya se dio una medicación anestésica convencional, pueden disminuir más el flujo sanguíneo renal y también el cerebral y van a generar que caiga de manera pues algo grave la presión en el líquido cefalorraquídeo. Por eso también no es muy bueno como los barbitúricos. Si se dan por anestesia en vía intravenosa y tienen la capacidad de generar un aumento en las incidencias de arritmias ventriculares, esto principalmente si se usa junto con la adrenalina y el alotano. También las concentraciones anestésicas de los barbitúricos lo que hacen mayoritariamente pues, es deprimir la función de canales de sodio y hasta 2 tipos de canales de potasio. En general, la contractibilidad cardíaca no es tan afectada por los barbitúricos a menos de que durante la anestesia se repitan varias veces las dosis. Ahí sí se puede disminuir esta contractibilidad cardíaca. En el tracto gastrointestinal, pues los barbitúricos lo que hacen principalmente es disminuir el tono de la musculatura del tracto gastrointestinal y también disminuyen pues, la amplitud de las contracciones rítmicas. Pero a dosis hipnóticas como tal, los barbitúricos no van a retrasar el vaciamiento gástrico, debido a que pues no tienen ese efecto tan potente en el tracto gastrointestinal, pero como sí tienen una ligera acción depresora central en cuanto al control del tracto gastrointestinal, sí pueden causar ciertos alivios de síntomas gastrointestinales, pero pues no va a ser uno de sus fines.
En el hígado, los barbitúricos, si se usan agudamente, van a interactuar con varias enzimas del CYP y van a inhibir la biotransformación de otros fármacos y sustratos endógenos, como los esteroides. Y esto más adelante, pues vamos a ver por qué es un problema, es un problema. También crónicamente, si se administran crónicamente estos barbitúricos, van a aumentar mucho lo que es el contenido de proteínas y lípidos en el retículo endoplasmático liso. También van a aumentar la actividad de lo que es la glucoroniltransferasa y los CYP1A, 1A2, 12A, 1219 y 13A4. Esto hace que los barbitúricos aumenten mucho el metabolismo de ciertos fármacos, incluido pues ellos mismos, las hormonas esteroideas, el colesterol, las sales biliares y también la vitamina K y D. También los barbitúricos aumentan lo que es la ALA-sintetasa, que es una enzima mitocondrial, y la deshidrogenasa, que es una enzima del citosol. Y principalmente su acción sobre la ALA-sintetasa puede causar que aumenten el riesgo de enfermedades peligrosas en pacientes que tengan porfirina intermitente o en su variedad o en la porfirina variegata. Entonces, sí, por eso en esos pacientes, en pacientes que tengan porfirina intermitente o porfirina variegata, está contraindicado el uso de barbitúricos. En el riñón, como tal, no tienen un efecto a menos de que haya una hipotensión muy marcada, en donde van a generar lo que es la oliguria, una oliguria grave o anuria. Pero pues esto principalmente es en intoxicaciones, cuando ya disminuye mucho la presión arterial. Ya de las propiedades farmacológicas de los barbitúricos, vamos a hablar primero de unas consideraciones farmacocinéticas que debemos tener con respecto a ellos. En cuanto a la administración de los barbitúricos, la mayoría se va a administrar por vía oral, pero también puede administrarse por vía intravenosa y por vía muscular, e incluso rectal, pero la mayoría pues es por vía oral y se da con sales de sodio porque estas son mejor absorbibles, y también se prefiere que sean en formulaciones líquidas. Su inicio de acción de estos fármacos va a variar dependiendo de cuál sea, pero normalmente es entre 10 a 60 minutos, y si hay presencia de alimentos, pues se va a retrasar. También, si se administran inyecciones intramusculares, se debe de hacer en músculos que sean grandes y de manera pues profunda, para evitar lo que es el dolor y la necrosis. Y los barbitúricos que son administrados por vía intravenosa tienen dos indicaciones preferenciales, que es para el manejo del estado de epilepsia o para la inducción y mantenimiento de la anestesia. En cuanto a la distribución de estos barbitúricos, todos cruzan fácilmente la placenta, por eso pues se tiene que tener cuidado en pacientes embarazadas, y los que son muy liposolubles, principalmente el tiopental y metoxital, van a tener ese fenómeno de redistribución que ya comentábamos, en lo que después de su administración intravenosa van a disminuir las concentraciones plasmáticas de estos fármacos, porque se van a distribuir a varios tejidos menos vascularizados, principalmente el músculo y la grasa, y esto va a hacer que pues sus concentraciones bajen en el plasma y en el cerebro, y por eso es que los pacientes con este tipo de barbitúricos van a despertar de 5 a 15 minutos después de que se les administró la dosis intravenosa. Son barbitúricos que tienen acción, se les llama ultracorta. Luego, en el metabolismo, la mayoría de los barbitúricos se va a metabolizar casi completamente en el hígado y antes de que se elimine por vía renal. Las únicas excepciones pues van a ser los barbitúricos que no son tan liposolubles, como lo que es el aprobarbital y el fenobarbital. También la biotransformación que va a determinar la actividad biológica de los barbitúricos va a ser la oxidación de los radicales en el carbono 5. En el fenobarbital, de las más importantes, va a ser la N-glicosilación. Y otras vías, pero pues que son de menor relevancia, es la N-hidroxilación, la desulfuración de tiobarbitúricos a oxibarbitúricos, la apertura del anillo del ácido barbitúrico y la N-de-alquilación de los N-alquilo. Al momento de la excreción, de las únicas excepciones pues es el fenobarbital, que se elimina el 25% nada más por vía urinaria, y casi todo el aprobarbital ya es secretado sin cambios en la orina. La excreción de los barbitúricos por medio de la orina puede aumentar en la diuresis osmótica o en la alcalización de la orina. Por eso es que la alcalinización de la orina se usa como un tratamiento en intoxicaciones por barbitúricos. Luego, la eliminación metabólica es mucho más rápida en personas que sean jóvenes que en niños y en ancianos. Y también la vida media de estos fármacos puede aumentar en el embarazo y en personas que tengan enfermedades crónicas del hígado, principalmente cirrosis. También la administración pues repetida de
los fármacos, principalmente de lo que es el fenobarbital, va a disminuir la vida media de los barbitúricos porque genera la inducción de enzimas microsomales que pues los van a metabolizar más rápido. Y de los barbitúricos que más se usan por vía oral y que en Estados Unidos están aprobados como hipnóticos, la mayoría pues tiene una semivida que no se va a eliminar en 24 horas, por eso se tiende a acumular. Y si no se pues manejan bien las dosis, esto va a generar tolerancia muy rápido y abuso, y también porque las concentraciones plasmáticas de barbitúricos altas en este tipo de personas, sobre todo en el día, es lo que genera que aumente pues el abuso de los fármacos. Entonces, sí siempre debe de tenerse cuidado en cuanto a la administración de dosis y a su ajuste, porque si no puede llevar a generar mucho abuso. Y ya hablando un poco más específico de los barbitúricos, tenemos el tiopental, que, bueno, vamos a clasificar los barbitúricos en acción ultracorta, corta y prolongada, dependiendo pues cuánto dura esta acción. El tiopental es de los clásicos que se habla de acción ultracorta. Este solamente se da por vía intravenosa, su vida media es de 8 a 10 horas y pues esto es principalmente por el fenómeno de redistribución. Se sigue usando actualmente para la inducción y mantenimiento de la anestesia, para la sedación preoperatoria, el manejo de emergencias convulsivas y la presión intracraneana. Eh, También, como ya había mencionado, pues los barbitúricos se dan con sales de sodio para que se absorba más rápido, y una sola dosis de este tiopental va a proporcionar el breve periodo de anestesia pues de 5 hasta 10 minutos. También otro barbitúrico de acción ultracorta es el metoxital, que se puede dar por vía intravenosa y todavía tiene una vida más corta que el tiopental, que es de 3 a 5 horas, y el metoxital solamente se usa para la inducción y mantenimiento de la anestesia. Igualmente, pues se usa con sales de sodio para mayor absorción, y una dosis única de este metoxital puede proporcionar de 5 hasta 7 minutos de anestesia. El amobarbital, sí tiene se puede administrar por vía intramuscular o intravenosa, se clasifica como de acción corta porque dura de 3 a 8 horas y su vida media es de 10 hasta 40 horas. Se usa en el insomnio, en la sedación preoperatoria, en el manejo de emergencias de las convulsiones. Igual se da en sales de sodio y la única forma es intramuscular, que es vendida en Estados Unidos. El butobarbital, sí es por vía oral, es el único que es de los pocos que es por vía oral, y tiene esta acción corta de 3 hasta 8 horas, pero tiene una vida media bastante larga, de 35 hasta 50 horas, y se usa principalmente para el insomnio, la sedación preoperatoria y la sedación diurna. También el fenómeno de redistribución va a hacer que, a pesar de que tiene una vida muy larga, pues tenga una acción muy corta. El mefobarbital actualmente pues ya está retirado del mercado de Estados Unidos, ya no se produce, pero pues antes se usaba se administraba por vía oral, tenía una acción corta de hasta 3 a 8 horas, pero una semivida de 10 hasta 70 horas, se usaba para la sedación diurna y trastornos convulsivos, y era un anticonvulsivo de segunda línea. El pentobarbital tiene varias presentaciones, puede ser administrado por vía oral, intramuscular, intravenoso o rectal. Su acción es corta, de 3 hasta 8 horas, y pues su vida media es de 15 hasta 50 horas, dura bastante tiempo en el cuerpo. Se usa para lo que es el insomnio, la sedación preoperatoria y para procederes, y también para el manejo de emergencias de convulsiones, debido a que pues se puede dar por vía intravenosa. Igual como todos, pues se da con sales de sodio parenteralmente para que su absorción sea más fácil. El secobarbital es otro que es de los que se puede dar por vía oral, es de acción corta de 3 hasta 8 horas, su vida media es de 15 hasta 40 horas, y se usa principalmente para el insomnio y la sedación preoperatoria, y solamente está disponible igual con sales de sodio. Y el fenobarbital, que lo hemos mencionado, que se ha mencionado varias veces, igual ya actualmente fue retirado del mercado de Estados Unidos, pero se usó durante mucho tiempo y se podía administrar de vía oral, intramuscular e intravenosa. Su acción, es de los únicos que tenía acción prolongada que podía durar hasta días,
y su sobrevida era de 8 hasta 120 horas. Se usaba para los trastornos convulsivos, para estados epilépticos, para la sedación diurna en pacientes que tuvieran hiperbilirrubinemia, que usaran eh, iluminoterapia. También era un anticonvulsivo de primera línea y se solía administrar parenteralmente con sales de sodio. En cuanto a los efectos adversos, que son bastante variados y que fueron de las principales causas que llevaron a desplazar a los barbitúricos por benzodiazepinas, pues vamos a tener que entre los efectos secundarios que tienen los barbitúricos es que van a generar somnolencia durante unas horas después de que se administró las dosis hipnóticas. También van a afectar lo que es el juicio y las habilidades motoras finas, y incluso hasta el día siguiente se va a poder todavía presenciar lo que es la depresión residual del sistema nervioso central y otros efectos como lo que es el vértigo, la náusea, los vómitos o diarrea, y en ciertos pacientes puede tener excitación. Hay un fenómeno de los barbitúricos que se llama excitación paradójica, que este tipo es una reacción endosincrásica que se da que es prácticamente que en vez de depresión que causan los barbitúricos, va a causar excitación y el paciente va a parecer como si está embriagado. Esto se da mayoritariamente en pacientes geriátricos y debilitados y más frecuente con el uso de fenobarbital o N-metilbarbitúricos. También en presencia del dolor, los barbitúricos pueden ocasionar agitación, excitación y delirio y pueden empeorar la percepción del paciente al dolor. Por eso es que no se deben de administrar en pacientes que tengan aunque sea un dolor moderado, porque los barbitúricos no son muy eficaces no son eficaces más bien para quitar el dolor. En cuanto a los fenómenos de hipersensibilidad, se puede presentar y es más frecuente en personas que tengan asma, urticaria, angioedema o algún padecimiento similar. Las reacciones principalmente van a ser edemas localizados mayoritariamente en párpados, mejillas o labios y pueden generar también dermatitis eritematosa. El fenobarbital puede causar dermatitis exfoliativa, pero si lo causa, esto puede ser muy fatal para el paciente. También la erupción de la piel, como en dermatitis eritematosa, se puede ir acompañada de fiebre, delirio y marcados cambios degenerativos en el hígado. Otros efectos pues, secundarios que tienen los barbitúricos es que, como ya he mencionado, van a alterar van a aumentar la ala sintetasa, y esto pues va a hacer que los barbitúricos aumenten mucho la síntesis de porfirina. Por eso es que está contraindicado en pacientes que tengan porfirina intermitente o variegata. También no se pueden está contraindicado dar barbitúricos a dosis hipnóticas, incluso en pacientes que tengan insuficiencia respiratoria, porque como ya he mencionado, pues los barbitúricos deprimen mucho al sistema respiratorio. Y también se tiene que tener cuidado al momento de la inyección intravenosa, porque una inyección intravenosa rápida de barbitúricos puede generar colapso cardiovascular incluso antes de que se genere la anestesia. Puede también disminuir la presión arterial hasta niveles del estado de choque, e incluso con inyecciones intravenosas lentas, los barbitúricos tienen varios efectos secundarios como apnea, laringoespasmo y acceso de tos. Entonces sí, son fármacos que tienen que ser muy precavidos al momento de utilizarlos. Y ya de las interacciones medicamentosas que también son muy importantes en los barbitúricos, es que si se combina un barbitúrico con otro depresor del sistema nervioso central, van a causar una depresión todavía más intensa, principalmente pues el etanol y los antihistamínicos de primera generación, que es donde más se ve este efecto. Pero fármacos como la isoniazida y metilfenidato y los inhibidores de la MAO, a pesar de que no son depresores del sistema nervioso central, si se combinan con barbitúricos también van a generar una gran depresión de este sistema. Y como ya había mencionado, pues los barbitúricos van a inducir las enzimas hepáticas que van a metabolizar pues más rápido a ciertos fármacos, incluido a los barbitúricos, y también a metabolitos endógenos como lo que son como son las hormonas esteroideas y las vitaminas. El principal efecto que tiene por esta metabolización de las hormonas esteroides es que van a generar disturbios endócrinos. Y, por ejemplo, en pacientes que toman anticonceptivos orales van a aumentar su metabolismo y esto puede causar que pues, la paciente quede embarazada.
También los barbitúricos generan lo que son tóxicos de clorocarbonos como el cloroformo, el tricloretileno y el carbón tetraclorhídrico. Y estos tóxicos de clorocarbonos lo que hacen es que van a favorecer la peroxidación lipídica y van a llevar a una necrosis portal del hígado. Por eso es que pueden dañar también el hígado a concentraciones altas, los barbitúricos. En cuanto ya el envenenamiento por los barbitúricos, pues durante la década que se usaron más, que fueron de 1900 a 1960, todavía 70, causaron bastantes muertes debido a que pues se abusaba de ellos. Entre pues las más destacadas estaba la de Mary Monroe en 1971, la de Yuri Garland en 1979 y la de Jimi Hendrix en 1970. Todos ellos murieron pues porque abusaron de los barbitúricos, los combinaron con otros depresores o con el alcohol y pues los llevó a sufrir esta muerte por barbitúricos. Actualmente pues las causas más de envenenamientos por barbitúricos ya disminuyeron debido a que pues ya fueron desplazados por las benzodiazepinas, pero pues sí sigue habiendo. La mayoría es por suicidios en personas jóvenes y de manera accidental es en niños y en drogadictos. También el envenenamiento grave por barbitúricos va a ser cuando se ingiere más o menos 10 veces lo que es la dosis hipnótica completa. Y la dosis letal para pues, el envenenamiento va a disminuir si se le administra alcohol u otros fármacos depresivos. Por eso es que también, por eso también generaban la intoxicación muy rápido, porque muchas veces tomaban el barbitúrico con alcohol. Y como tal, el Goodman no menciona dosis letales, pero pues yo encontré que los barbitúricos de acción ultracorta, como el tiopental, tienen una dosis letal de hasta 1 gramo. Los de acción corta tienen desde 3 a 5 gramos y los de prolongada, como lo que era el fenobarbital, tenían una dosis letal desde 5 hasta 20 gramos. De los síntomas que tienen pues, la intoxicación por barbitúricos, en casos leves van a ser signos como de embriaguez, va a haber falta de coordinación, va a haber disminución, un lenguaje confuso, un deterioro del juicio y una disminución de la marcha. Va a haber lo primero que se va a afectar va a ser la respiración, y esta puede ser ya sea lenta o rápida y superficial. Puede haber bradicardia o pulso rápido y débil, náuseas e hilio. Ya en casos más graves, genera una hipotensión marcada debido principalmente pues, a la inhibición de los ganglios autonómicos, a la disminución de la contracción cardíaca, como ya he mencionado, que si se da dosis repetidas puede disminuir la contracción cardíaca, y también a la hipoxia del sistema
Puedes continuar, por favor. Sí, doctora. Bueno, como estaba mencionando, en casos graves de la intoxicación por barbitúricos puede haber, presentarse hipotensión, coma, oliguria, flacidez, depresión respiratoria, arreflexia, hipotonía e insuficiencia renal. De estos, lo que es la hipotensión, la depresión respiratoria y la insuficiencia renal son de las causas principales por las que fallecen los pacientes. Para el tratamiento, pues primero se tienen que dar medidas generales de sostén de sostén que se dan en las intoxicaciones generales del sistema nervioso central, como es la oxigenoterapia, y si funciona bien el corazón y el riñón, se va a hidratar al paciente y se va a forzar la diuresis con la alcalinización de la orina, porque como había mencionado, pues la eliminación de los barbitúricos puede aumentar si se alcaliniza la orina, entonces sí es un factor importante a tomar en cuenta. Y están contraindicados que en intoxicaciones por barbitúricos se den estimulantes del sistema nervioso central. Ya como conclusión, pues tenemos que los barbitúricos, la sustitución de barbitúricos por benzodiazepinas se generó porque las benzodiazepinas tienen un índice terapéutico más alto y tienen un mayor efecto ansiolítico que los barbitúricos. También los barbitúricos pueden causar todos los grados de depresión del sistema nervioso central y por esta razón son potentes depresores. El metabolismo y la tolerancia rápida que presentan los barbitúricos es una de las causas principales que aumentan el abuso. También la depresión respiratoria es de las complicaciones más temidas que tienen los médicos respecto al uso de barbitúricos y los efectos cardiovasculares están presentes cuando se dan por vía intravenosa o en la intoxicación principalmente. Y actualmente el uso de barbitúricos se va a limitar al tratamiento antiepiléptico y como adyuvante de la anestesia en cirugías. Y la muerte causada por barbitúricos tuvo su aumento a mediados del siglo XX debido a que se abusaba mucho de ellos para generar sueño y para los intentos de suicidio. Y la alcalinización de la orina es un tratamiento muy eficaz para disminuir las concentraciones de los barbitúricos en el plasma. Y pues eso sería todo, doctora. Muy bien, Ortiz Altamirano Lisset. Efectivamente, ¿no? En las conclusiones que sacas, al final, pues efectivamente, les vuelvo a repetir, el uso de estos dos fármacos, de los barbitúricos en la actualidad, aunque el fenobarbital ya está suspendido en Estados Unidos, sin embargo, hablando del fenobarbital, que es de acción prolongada, o sea, tenemos los dos extremos, el de acción ultracorta y el prolongado. El fenobarbital, pues es una piedra angular en el tratamiento de la epilepsia, la epilepsia. Se usa para otras convulsiones que no sean epilepsia, pero en general es todavía la piedra angular para tratamiento de la epilepsia y está dentro de los clásicos, como son el fenobarbital, como son la carbamazepina, como son el ácido valproico, etcétera, ¿sí? Y fíjate que todavía en México pues se sigue utilizando el fenobarbital y el de acción ultracorta, nosotros no usamos el metoxital. En Estados Unidos se usa el metoxital y el tiopental no, debido a que tiene pues una vida media más corta, ¿no? Y en cambio en México seguimos usando el tiopental. Debo decirte que todo lo que dices acerca de los barbitúricos efectivamente causan depresión en todos los sistemas, ¿sí? Nosotros que como anestesiólogos que usamos los barbitúricos y en especial el tiopental, pues estamos en el quirófano, tenemos allí pues todos los elementos para cuando deje de respirar el paciente, que definitivamente usamos por vía intravenosa la dosis correspondiente, 5 a 7 miligramos por kilo de peso, siempre vamos con el mayor, el de 7 miligramos, fíjate, y estamos administrando más o menos entre 350, dependiendo del peso, y 500 miligramos de tiopental por vía intravenosa, despacio, inclusive, no sé si alguna vez han visto de las películas antiguas ustedes, donde le están administrando precisamente el tiopental, barbitúrico pues, y están diciéndole al paciente, cuente usted, 1, 2, 3, despacio, ¿no? Y tú vas viendo que de repente llegan al 10, ya no contestan. Entonces, pues lo tomaban así como un parámetro donde ya el paciente perdía la conciencia, porque realmente con los barbitúricos, todo
todos los efectos depresores del sistema nervioso central están incluidos, hasta producir anestesia. Fíjate, el paciente en ese momento pierde la conciencia, no respira, porque la respiración se va haciendo muy lenta, muy superficial, poco frecuente. ¿Y qué pasa? El paciente deja de respirar. Entonces, ahí tenemos nosotros como anestesiólogos, pues la mascarilla para oxigenarlo, porque él, haz de cuenta, se relaja completamente. Y es el momento, se llama inductor, porque lo iniciamos, porque enseguida tenemos que administrar un relajante, un bloqueante neuromuscular. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos a cabo la intubación y posteriormente la conexión del paciente, ahora sí a una máquina de anestesia, donde vamos a continuar administrándole oxígeno y el anestésico de base, que es un líquido volátil, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues fíjate que cuando así se utiliza diariamente en el quirófano, diariamente en quirófano. Una de las características que tiene el tiopental, que lo referiste, es la disminución de la presión intracraneana. Por ese motivo, fíjate, como inductor, el tiopental no ha sido desplazado por otros inductores que tenemos en anestesia, sobre todo en los pacientes que van a ser operados del cerebro, ¿sí? Y los cuales cursan con un tumor, cursan con una hemorragia, etcétera, y en donde hay aumento de la presión intracraneana. Así es que sigue siendo el de elección para estos pacientes. Entonces, nosotros pues vemos que pasa por todos esos grados de depresión rápidamente hasta llegar a la anestesia. No nos llega al coma, no nos llega al paro cardíaco, ¿no? Porque tiene uno que tener cuidado con ese paciente. Cuidado en qué sentido, si ese paciente está hipovolémico, aguas, porque entonces una dosis pequeña del tiopental, a lo mejor 250 miligramos en lugar de 500, lo deprime mucho, y lo deprime mucho provocándole una hipotensión terrible, ¿no? Y entonces pues uno como anestesiólogo sufre. Entonces tiene uno que ver, entonces ya te vas a dar cuenta que en pacientes hipovolémicos, por ejemplo, los que llegan con sangrado muy profuso, pues no vamos a utilizar ese inductor, sino utilizaremos otro, o una pequeña dosis del barbitúrico para no llegar a una hipotensión profunda. Entonces, el tiopental, pues, desde este punto de vista, sigue existiendo. Todavía en el quirófano, la mayoría de pacientes, ¿qué te puedo decir? Pues casi 95% o casi 99% sigue utilizando el tiopental como inductor. Bueno, el tiopental, aparte de inductor, se puede utilizar también en las unidades de cuidados intensivos, goteado por vía intravenosa para disminuir las convulsiones. Por ejemplo, en el estatus epilépticos, ¿sí? Que es convulsiones frecuentes, una tras otra, ¿no? ¿Qué cosas se utiliza? Pues sí, al inicio utilizan el fenobarbital intravenoso, a lo mejor la fenitoína, el tiopental intravenoso, el paciente está intubado, está con relajante neuromuscular, etcétera. Pero fíjate cómo, entonces todavía los dos, tanto el tiopental como el fenobarbital, todavía existe y todavía se utiliza, ¿sí? A pesar, me refiero en esas dos situaciones. En la epilepsia, pues de preferencia es la vía oral, y en el problema de las convulsiones, pues efectivamente es por vía intravenosa, ambos. Entonces todavía pues se sigue utilizando. Ahora, las interacciones farmacológicas nos interesan porque todos los barbitúricos son inductores enzimáticos. Quiere decir que van a aumentar el metabolismo de muchos fármacos y por lo tanto van a disminuir su acción. Y la importancia que tiene el fenobarbital en esas interacciones, por ejemplo, es el uso de anticonceptivos orales en aquellas mujeres que son epilépticas. De tal manera que si tú le estás dando fenobarbital, pues la paciente va a quedar embarazada. Y en una paciente epiléptica, cuando ya veamos epilepsia, que ya estamos próximos, 4 o 5 temas para llegar a epilepsia, entonces te vas a dar cuenta que las pacientes epilépticas jóvenes, pues
realmente no deberían de embarazarse, ¿verdad? No deberían de embarazarse. Tienen derecho, pues, pero realmente. Entonces, si le pones a esa pacientita unos anticonceptivos orales para que no se embarace durante el curso del tratamiento, pues se va a embarazar. Si utiliza, por ejemplo, los barbitúricos, inclusive también la fenilidantoína. Entonces, bueno, esas son las interacciones. Ahora, como son inductores, pues aguas con todos los fármacos que pueden aumentar su metabolismo y disminuir su acción, y por lo tanto tú tienes que aumentar la dosis del otro. Pero también fíjate que lo mencionas, ellos mismos son autoinductores. Es que ellos mismos después se autoinducen y también su metabolismo se acelera, curiosamente, ¿no? Entonces, que hay que tomar en cuenta eso. Ahora, los barbitúricos efectivamente, fíjate que en los años 50, 60, en las dos décadas, 50 a 60 y 60, 70, fíjate que todavía se utilizaban como hipnóticos y sedantes, efectivamente, hipnóticos y sedantes, que producieran así un ansiolítico por excelencia, pues no, porque las benzodiazepinas son ansiolíticos por excelencia. Entonces, hacían abuso, pues, como hipnóticos y sedantes. Aquí te mencionan a los artistas, otro que murió también de intoxicación, por barbitúricos, porque los combinan, óyelo bien, con el alcohol, dice otros depresores. ¿Pero a cuál nos referimos? Al alcohol. Ahora otro que murió también así fue el Elvis Presley, el ídolo del rock and roll también, ¿no? La Marilyn Monroe que estás diciendo, la Judy Garland, etcétera, etcétera, ¿no? Pero probablemente que la Marilyn, esa se suicidó con barbitúricos, vete a saber, pero bueno, entonces se les pasaban las cucharadas y lo combinaban con el alcohol, hombre, aumentaba su acción depresora. Y por eso ves que ya hasta se morían esos intoxicados. Pues. Ahora, actualmente ya casi no se usan como hipnóticos y sedantes. A partir de que surgieron las benzodiazepinas, fueron desplazadas por estas y como hipnóticos y sedantes, oílo bien, ya no se utilizan. Entonces nos quedamos en los usos actuales solamente del tiopental y del fenobarbital. Pasado ahí, fíjate que no. Todavía yo cuando inicié la especialidad en los años 70, fíjate, utilizábamos el famoso Seconal o el pentobarbital, que estaban clasificados de acción corta e intermedia, fíjate, curiosamente entre esos dos grupos. Y los utilizábamos una noche antes, una tabletita, una capsulita de 100 miligramos como medicación preanestésica. Fíjate, todavía me tocó ver lo del secobarbital y el pentobarbital. Pasado de ahí, pues sí, se utilizaban, ¿no? Tiempos atrás, precisamente como medicación preanestésica. Pero bueno, nos quedamos allá. Y de la intoxicación de barbitúricos, es rarísimo que ahorita te llegue un paciente intoxicado con barbitúricos. Rarísimo, rarísimo. Si tú dices, por ejemplo, si toman un Seconal de 100 miligramos y toman, por ejemplo, 10 capsulitas, el doble de la dosis, por decir, fíjate, pueden llegar intoxicados, ¿no? Pero te digo, pues ya no se utilizan los barbitúricos. La verdad, ya no se utilizan los barbitúricos y entonces nos quedamos con las benzodiazepinas. En el caso, como mencionas tú, de la intoxicación, para ser a las medidas generales, te digo, durante toda mi práctica anestésica, nunca vi una intoxicación por barbitúricos. Nunca, nunca. Entonces, pero pues el libro te dice que hay medidas generales, estar viendo la hipotensión, el volumen y ayudar con la diuresis forzada, es decir, utilizar diuréticos osmóticos o diuréticos como la furosemida y alcalinizar la orina con el bicarbonato de sodio para ayudar a su excreción, ¿no? Pero te digo, ¿por qué también no vimos casos de que llegaran al hospital? Pues porque ya no se usaban, ya no se usaban con ese fin, pues ya empezaron a surgir las benzodiazepinas y te puedo decir, que también con las benzodiazepinas han ocurrido abusos, ¿no? Porque también en ambos
abuso y dependencia, en ambos, ¿no? Y pues bueno, fíjate, entonces nada más vimos los barbitúricos por estos dos motivos, por los dos fármacos que hay en la actualidad y que todavía se utilizan. Pero bueno, entonces con eso terminamos lo de los barbitúricos y podríamos empezar algo, generalidades de las benzodiazepinas o cómo están, 8:55, no, mejor lo dejamos para mañana. Y es, a ver a quién le puse, ¿a dónde lo apunté? Pues, Nolasco Toledo Armando, ¿verdad, Armando? Mejor Sí, hasta ahí lo dejamos para que no empieces con hablar apenas de las, importantísimas ahora las benzodiazepinas, ¿eh? Porque son los hipnóticos y sedantes. Termino. Estos hipnóticos y sedantes se me pasó, se usaron mucho tiempo atrás para el problema de, ¿cómo se llama cuando no duerme el paciente? Insomnio, para el insomnio, ¿ves? Y entonces también por eso hacían abuso, no dormían estos y hay que tomarme mi barbitúrico para poder dormir. Entonces ese era el problema fundamental, uno de los problemas, el insomnio. Y bueno, entonces ahora ya vamos a ver que para el insomnio pues se utilizan estas benzodiazepinas. Y entonces empezamos mañana con lo que se refiere a benzodiazepinas. A ver, tengo tiempo, 4 minutos. Entonces, repito, el sábado nos vemos 10 para las 7. La entrada es por el estacionamiento. El sitio donde vamos a llevar a cabo el examen es en el salón de usos múltiples. Se les va a proporcionar tablitas para que se apoye. Hay que llevar, son 50 preguntas. Ahora, ¿por qué son 50 preguntas? Porque tienen la facilidad ustedes de que no reprueben el examen. Si pongo 25 preguntas, como es la costumbre, como es ya la situación de llevar a pocas preguntas, no tienen oportunidad de defenderse. Entonces, 50 preguntas, cada uno, no hay ninguna de opción de complementación. Habían 5, fíjate, pero las volé porque yo creo que con 50 preguntas, si pasan 30, ya pasaron. Cada pregunta vale 2 puntos, 2 por 30 son 60. Entonces, hay preguntas fáciles que se pueden, pues, tachar ustedes en menos de 1 minuto. Y hay preguntas que son también difíciles y que no se vayan con la finta. Vean qué cosas se está pidiendo, ¿sí? Y se van a dar cuenta también que este examen del sistema nervioso autónomo es uno de los más pesados, ¿eh? Lo que es y antibióticos es pesadísimo. Entonces, por eso opté por 50 preguntas. Hay fáciles y hay también difíciles. Como ven, hay que estudiar muy bien beta bloqueadores, ¿eh? Porque eso es muy extenso. Ya van a ver, ¿eh? Van a ver las preguntas. Y de acetilcolina, eso está más sencillo. Si lo estudian, está más sencillo. El problemático es el de adrenérgicos. Entonces, ojo, muchachos. Entonces, llevar una sola hoja donde ponga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 de un lado, si les alcanza, y 25 del otro lado, o en la misma hoja, la misma hoja. Se va a hacer así. No opté porque compraran las hojitas de respuesta, porque había yo programado que 5 preguntas fueran de complementación, y pues eso requiere de estar escribiendo. Y ahora es por números, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque por letras resulta que la A la pueden volver D, por el palito que le ponen a la a veces muy pequeñito, y que cuando es la respuesta D, sí es D la mía, y es una A, o es la respuesta A y es una D, porque el palito lo pusieron más largo y resulta que también dicen que ustedes que es una A. Entonces, para evitarnos esos problemas, ahora las respuestas son con números, del 1 al 5. Una que otra hay hasta el 4, pero la mayor parte es del 1 al 5. Cada respuesta es de 1 minuto. Las últimas 2 se las puse de falso y verdadero,
que eso es ya para que salgan del estrés del examen, y eso sí, es en menos de un minuto. Por ahí hay otras, no sé si puse al final de cuenta 4 de falso y verdadero, pero les sugiero, muchachos, que se pongan a estudiar perfectamente adrenérgicos, perfectamente, ¿eh? Todo lo que viene allí lo vimos. Algunas cosas les enfaticé yo. Entonces, cuando yo enfatizo algo, tomen nota, ¿eh? Lástima, así, lástima, que no están mis preguntas de complementación. Lástima. Pero bueno, entonces, no se les olvide que el sábado 10 para las 7, para que yo en 10 minutos los coloque, y 7 en punto estemos empezando, y 10 para las 8, o 5 para las 8 más tardar, estamos saliendo, ¿no? Entonces, por favor, ya quedamos, las 9 en punto. Entonces, nos vemos mañana. ¿Salimos todos? Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana.